Esta noche le informamos que el presidente electo anunció que como parte de su estrategia para combatir la inseguridad en el país, las instituciones se coordinarán bajo la figura del mando único. Veamos. En el contexto actual, regresar a las Fuerzas Armadas a los cuarteles. Por ello, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina seguirán siendo usadas para garantizar la seguridad pública, porque la Policía Federal, las estatales y municipales no están funcionando, señaló el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. No podríamos dejar de utilizar al Ejército y a la Marina para atender el problema de la inseguridad y de la violencia. La Policía Federal no está preparada para sustituir lo que hacen actualmente los soldados y los marinos. Añadió que se crearán 264 coordinaciones territoriales que se encargarán del desarrollo social y con la que actuarán de manera conjunta para garantizar la paz y seguridad. López Obrador reiteró que todos los días se encabezará una reunión con la Marina, Ejército, la Policía Federal, el Fiscal General y la Secretaría de Gobernación para recibir el reporte de delitos cometidos y actuar con base en ellos. Adelantó que su estrategia de seguridad pasa por la creación de empleos y oportunidades para los jóvenes y aclaró que las instituciones de seguridad trabajarán como un mando único para hacerle frente a la inseguridad y por el momento no se harán cambios al marco legal hasta no ver resultados en el mediano y largo plazo. No voy a delegar esta responsabilidad, la voy a atender de manera personal. Va a haber en ese sentido mando único. Vamos a trabajar de manera coordinada y vamos a estar organizados. López Obrador reiteró que sí venderá el avión presidencial y que viajará en vuelos comerciales sin importar el destino al que tenga que acudir. Dijo que solicitó ya toda la información al respecto a la actual administración para conocer la situación de la deuda y el costo total de la aeronave. Con imágenes de Liber Rodríguez, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.